mi asignación esta noche is on freedom. es sobre la libertad. Amen. Amén. It's always a great privilege Siempre es un gran privilegio to share the word of God de compartir la palabra de Dios with the people of God. con la gente de Dios. Amen. Amén. Because the people of God Porque la gente de Dios are precious. son preciosos. Amen. Amén. And thank you for coming tonight. Y muchas gracias por venir hoy. And we pray that God will touch you. Y oramos que el Señor te toque esta noche. Thank you to Apostle and Pastor Gracias Paola al apóstol y mamá Paola, and all the leaders of the church, Todos Pastor los Norma, líderes Pastor Anthony, Pastor de la iglesia, Pastor Norma, Pastor Santos, Pastor Santos and all the leaders. y todos los líderes. John 8:31-36. Juan 8:31 al 36. John 8, Juan 8 31-36. del 31 al 36. If you have it, say amen. Si ya lo tienes, di amén. If you're still looking, say wait. Y si todavía estás buscando, di por favor espera. Ok, vamos a leer. Dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado es siervo del pecado. Y el siervo no permanece en la casa para siempre, sino que el Hijo permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Amen. Amén. My subject is free indeed. Mi tema es verdaderamente libres, Freedom. libertad. And there's much to say about freedom. Y hay mucho que decir sobre la libertad. And when the Lord put this in my heart, Y cuando el Señor puso esto en mi I corazón, started researching. yo empecé a buscar. And I realized like one of the famous words that Martin Luther King had said, Y una de las palabras famosas que dijo Martin Luther King, beside the speech, I have a dream. más de lo que él dijo, que él tenía un sueño, He said this, él dijo esto. and this has resonated worldwide. Y esto ha resonado en un nivel global, He said, there is in the soul of man, que dice que en el alma de los hombres there is something Hay that algo cries out freedom. que clama libertad. So he says this exactly. Él dice esto exactamente. There is something in the soul that cries out for freedom. Hay algo en el alma que clama por la libertad. There is something deep down within the very soul of man that reaches out for Canaan. Hay algo en lo profundo del alma del hombre que se extiende hacia Canaán. Men cannot be satisfied with Egypt. Los hombres no pueden estar satisfechos con Egipto. They try to adjust to it for a while, Trataron de adaptarse por un tiempo, but eventually they rise up and begin to cry out for Canaan's land. y finalmente se levantan y comienzan a clamar por la tierra de Canaán. As we are all here, Y mientras estamos todos aquí, we all cry out for freedom. todos clamamos por libertad. Deep down in our soul. En lo más profundo de nuestra alma. And when you are not free, Y cuando no sos libre, it's hard to be happy. es muy difícil ser feliz. It's hard to have joy. Es muy difícil tener gozo. That this is how God has created us. Y así es como Dios nos ha creado. And I like to study nations. Y a mí me gusta estudiar Nations. naciones. And the US, for instance, Y por ejemplo, aquí los Estados Unidos found its greatness in what the foundations that the forefather had planted. halló su grandeza en lo que los ancestros o antepasados crearon. And this is what they say in the Declaration of Independence. Y esto es lo que ellos dijeron en su declaración de independencia. They say, we hold this truth to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and pursuit of happiness. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda a la felicidad.
And this resonates with everyone. Y esto resona con todos. And this is the core of the vision of this nation. Que ese es el centro de la visión de esta nación. Life, La vida, liberty, libertad and pursuit of happiness. y la búsqueda a la felicidad. And tonight we want to speak on liberty, Y hoy queremos hablar sobre la libertad. freedom. Libertad. That's one thing that when people come to this nation, they seek. Eso es algo que la gente busca al venir a esta nación. Actually, people leave their countries to come here for freedom. La gente abandona sus países para venir aquí en búsqueda de la libertad. Because at our core, there is something that cries out for freedom. Porque en lo más profundo de nosotros hay algo que clama por libertad. Without freedom, you cannot be happy. Sin libertad no puedes tener felicidad. Without freedom, you will be miserable. Y sin la libertad serás miserable. You can have money. Puedes If you tener don't have dinero, freedom, you'll be miserable. Pero no tienes la libertad, serás miserable. You can be married. If you don't have freedom, you'll be miserable. Puedes tener un matrimonio, pero no tienes libertad, serás miserable. Regardless of what you have, Independientemente de lo que tengas, whom you have married, o con quién te has casado, what your title, cuál es tu título, if you don't have freedom, si no tienes libertad, there is no way you can experience joy. no hay manera que tú experimentes gozo. So it is important now to understand freedom. Entonces es muy importante entender la libertad. Jesus himself in this text, Jesús en este texto, and the Bible starts by saying those who have believed in him. y la Biblia comienza diciendo los que creyeron en él. So he's addressing people who have believed in him. Entonces él está hablando a las personas que le creyeron He a said, él. it's good you believe, Dijeron, tú has creído, but when you stay in my word, pero cuando permanecen en mi palabra, you become a disciple. se convierten en discípulos. So now when you are a disciple, Entonces cuando eres discípulo, it does not stop there. no para ahí. He said, you shall know the truth, Dice, tú deberías conocer la verdad and the truth will make you y free. la verdad os hará libre. Amen. Amén. So freedom now Entonces libertad is the ultimate state. es el último nivel. It's like a reward Es como una recompensa for knowing the truth. por saber la verdad. After having believed in him, Después de haber creído en él, staying in his word, manteniéndose en su palabra, he said, you know it's the truth. y dice, sabes, conoces la verdad, Now you made free. ahora sos libre. So freedom is high. Entonces la libertad está alto It's a reward. porque es una recompensa. It's something we need to pursue. Es algo que debemos de perseguir. So, but do we understand freedom? Pero ¿será que entendemos la libertad? What is freedom? ¿Qué es la libertad? I went to the dictionary. Yo fui al diccionario I said, freedom, let me see what the dictionary y dije, yo quiero says. saber. And here is normal dictionary. Y este es un diccionario normal. Yo Not dije, quiero saber lo que Christian, not significa. biblical, just No es un diccionario dictionary. bíblico ni And but cristiano. hear what the world is saying. Y aquí dice, The power or right to act, speak, or think as one wants without hindrance or restraint. el poder o el derecho de actuar, hablar o pensar como uno quiera sin obstáculos ni restricciones. Amen. Amén. The right El poder to act, de actuar, to speak, de hablar even think y aún de pensar without hindrance sin tener resistencia, or restraint. ningún tipo de resistencia. So that means Entonces, eso significa you can lack freedom in your way of thinking. que tú puedes no tener libertad en la manera que piensas, There can be a hindrance in your freedom, porque hay in your una way of restricción thinking, en la manera que tú piensas, in your way of speaking, en la manera que hablas and in your way of acting. y en la manera que actúas. So freedom is not just about not being in jail, En la libertad no solamente significa de que no estás en la cárcel, because there are people in jail porque hay personas que están en una cárcel, that are more free than people who are outside. pero son más libres que las personas de afuera. Amen. Amén. Amen. Amén. You shall know the truth will make you free. Si conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Another definition says, Otra definición dice, absence of subjection to foreign domination or despotic government. ausencia de sometimiento a la dominación extranjera o el gobierno despótico.
foreign domination Dice un gobierno extranjero can subject you que te puede someter or bring you to subjection o te trae, te jala a someterte in your way of thinking, en tu manera de pensar, in your way of speaking, la manera de hablar on your way of acting. o en la manera de actuar. Amen. Amén. So I was interested now Entonces ahora yo me interesé in studying en estudiar what are the factors cuáles son los factores that limit our freedom. que limitan nuestra libertad. Amen. Amén. If freedom is the absence of element that prevent me from thinking, acting, and speaking, Y la libertad es la ausencia de algo que me limita. so what are the things that limit me? Entonces, ¿cuáles son las cosas que me limitan? There are many, Hay varios. but there are four that the Lord has put in my heart to share with us Pero hay tonight. 4 que el Señor me puso en mi corazón para compartirles hoy. The first one La primera is possession. es posesión. Let's go to the book of Mark Vamos al libro de Marcos 5, 5, verse 15. versículo 15. Mark 5 Marcos 15, 5, and verse 15. versículo 15. Llegaron a Jesús y vieron el endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Amen. Amén. He speaks of the men who were possessed Aquí habla del hombre que estaba poseído by legion. por una legión. This man was possessed, Este hombre era poseído so in his way of acting, en su manera de actuar, his way of speaking, en su manera de hablar, his way of thinking en su manera de pensar. was controlled by the legion of demons. Estaba siendo controlado por la legión de demonios. He was, and the Bible said here, Y la Biblia dice when Jesus came, que cuando Jesús vino, he delivered him, Él lo hizo libre. he cast out the demons. Él echó fuera los demonios. The day after, when the people came, Y luego cuando las personas vinieron, people are surprised las personas se sorprendieron to see the man que miraban al hombre in his right en mind. su juicio cabal. Amen. Amén. So that means Y eso significa when he was possessed, que cuando él estaba poseído, his mind was controlled by the legion of demons. su mente era controlada por la legión de los demonios. There are things that he was doing Ahí había cosas que él estaba haciendo that was not coming from himself, que no era de sí mismo, but it was coming from the spirit that controlled his mind. pero venían de los espíritus que controlaban su mente, He was possessed. porque él estaba poseído. You know, there are things that you can see somebody do, Y hay cosas que tú ves que una persona hace and it's so abnormal y es tan anormal that he cannot be treated by medicine. que no puede ser tratado con medicina, He cannot be treated by a psychiatrist no puede ser tratado con un psiquiatra, because the root of it porque la raíz de is eso spiritual. es espiritual. The person is demon possessed. La persona está poseída por demonios. That's why even when you go to the hospital of a psychiatric hospital, Aun cuando vas a un hospital psiquiátrico, there are people that they cannot control. hay personas que ellos no pueden controlar. All they do is numb them Lo único que hacen es adormecerlos and hope that they get better one day. y esperar que un día se recuperen. And year after year, Y año tras año they don't get better no tienen mejoría. because at the core, Porque el centro, there are spirits that control their mind. la raíz es que hay espíritus controlando su mente. What they need Lo que ellos is necesitan spiritual deliverance. es una liberación espiritual. Amen. Amén. Amen. Amén. So their way of acting, Entonces su manera de actuar, their way of speaking, su manera de hablar of thinking o de pensar is control. es controlado. So that's why even as parents, Entonces aún nosotros como padres don't just speak to your no children solamente le when hables a they're tus hijos misbehaving. cuando se comportan mal. You have to discern what is normal Tienes que discernir lo que es normal and what is abnormal. y lo que es anormal. There are things that you can counsel, Hay cosas que puedes aconsejar sit down and need to talk to you. y le dices, toma asiento, necesito hablar There are the contigo. things that you need to stand to the spirit behind Y hay it otras cosas donde tienes que pararte al espíritu que está detrás de and eso command it to come out. y ordenarle que salga afuera. Amen. Amén. Possession. Posesión. Second factor, El segundo factor, oppression. opresión. Oppression. Opresión. This is a lower level. Este es un nivel un poco más bajo. Acts 10, Hechos 10,
38. 38. Act 10, 38. Hechos 10, 38. Y dice, me refiero a Jesús de Nazaret, y a como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con el poder, él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amen. Amén. God has anointed Jesus, Dios ungió a Jesús, who went about doing good. que fue haciendo el bien. So what he's doing Y lo que él está haciendo is good. es bien. But what is he doing? ¿Pero qué está haciendo? The Bible says La Biblia dice he healed all who were oppressed by the devil. que él está sanando a todos los oprimidos por el diablo. So there are people who are under the oppression of the enemy. Entonces hay personas que están oprimidos por el enemigo And Jesus healed them. y Jesús los sanó. And the Bible says because God was with him. Y la Biblia dice que porque Dios estaba con él. And as Christians, we can be oppressed. Y como cristianos podemos ser oprimidos. Meaning the devil is putting pressure in our life. Lo cual significa que el diablo está poniendo presión en nuestra vida. Pressure in your finances. Presión en tus finanzas. Pressure in your marriage. Presión en tu matrimonio. Pressure in your business. Presión en tu negocio. Pressure in your family. Presión en tu familia. Pressure in your children. Presión con tus hijos. Pressure. Presión. Oppression. Opresión. Amen. Amén. Amen. Amén. It's limiting your freedom Está limitando tu libertad. because it's impacting your way of thinking, Porque está impactando tu manera de your pensar, way of speaking, tu manera de hablar and your way of y acting. tu manera de actuar. Now you are discouraged. Ahora estás desilusionado. You are depressed. Estás deprimido. Amen. Amén. Like Job, Así como Job, the enemy came to oppress que el him. enemigo vino a oprimirlo. But the good news is, Pero las buenas nuevas es Jesus, the Bible says que la Biblia dice that the Father has anointed Jesus, que el Padre había ungido a who Jesús, went about to do good que fue haciendo el bien and to heal those who are oppressed. y sanar a esos que estaban oprimidos. So the anointing Entonces la unción breaks the oppression. quiebra la opresión. Amen. Amén. Amen. Amén. The anointing of the Father La unción del Padre can equip puede equipar to break the oppression. para romper la opresión. But the oppression limits you. Pero la opresión te limita. Third level Y el tercer nivel is influence. es influencia. Let's read Matthew 16:23. Leamos Mateo 16:23. Mateo 16:23 dice, entonces él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amen. Amén. Jesus is speaking to Peter, Aquí Jesús le habla a Pedro but he said, "Get behind me, Satan." y le dijo, quítate de mí, Satanás. Earlier, just in that chapter, Un poco anterior en ese capítulo, Peter had a great revelation, Pedro había tenido una gran revelación. and Jesus said, "It's not flesh and blood that revealed this to you, but it's the Spirit of the Father." Y Jesús le dijo, no es carne ni sangre que te lo ha revelado, sino el Espíritu de Dios. But same day, Pero ese mismo día he's talking to Peter. le habla a Pedro He said, "Get behind me, Satan." y le dice, quítate Satanás. What has happened? ¿Qué ha pasado? Satan Satanás has influenced ha influenciado Peter a Pedro in a way of thinking. en su manera de pensar. And Jesus discerned it. Y Jesús lo discernió He's like, your actions are not aligned with who you are. y le dijo, tus acciones no están alineados con So quién there is eres. an external influence Entonces hay una influencia externa that's causing you to walk against God's will. que está causando que tú camines en contra de la voluntad de Dios. Amen. Amén. Bad influence. Influencia mala. That's why the Bible calls us to discern, Por eso la Biblia nos llama tengamos discernimiento. to have discernment. Que tengamos discernimiento. What is the influence? ¿Qué es la influencia? Because daily, Porque diariamente the devil is sending you emails. el enemigo te manda correos electrónicos. Do not forgive. No perdones. React this way. O reacciona de esta manera. Do this. Haz esto. Do that. Haz el otro. And when you have discernment, Y when cuando you are in tienes the word, discernimiento, cuando estás en la palabra, you can discern the influence. tú puedes discernir la influencia.
But Peter did not have discernment. Pero Pedro le faltaba discernimiento. And Satan influenced him to think a certain way. Entonces esa influencia lo causó que él pensara diferente. That limits your freedom. Y eso limita tu libertad. Because that thinking Porque ese pensamiento is coming from an external source viene de un recurso externo that is evil. que es malo. Amen. Amén. Amen. Amén. That's why the enemy, Y por eso el enemigo, after Jesus fasted 40 days, 40 nights, después de que Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches, he came to influence Jesus. él vino a influenciar a Jesús. He said, jump, and the Bible says that the angels will carry you. Y él le dijo a Jesús, tírate, porque la Biblia dice que los ángeles te recogerán. Speak to the stone and they change into bread. Le dijo, háblale a las piedras para que se conviertan en pan. What is happening ¿Qué there está pasando ahí? is influencing Él Jesus está queriendo influenciar a Jesús to act a way para que actúe de cierta that manera is contrary to God's will. que es a lo contrario de la voluntad de Dios. Amen. Amén. External influence. Una influencia externa. And Jesus was able to discern Y Jesús tenía la capacidad de discernir because he was in the word. porque él estaba en la palabra. Amen. Amen. That's why he's insisting, Por eso él insiste, speaking to those who have believed. habla a esos que creyeron He said, if you stay in my word, y les dice, si permanecen en mi palabra, that's when you become a disciple. ahí es cuando te convierten en discípulo. Amen. Amén. And you will know the truth, Y conocerás la verdad and the truth will make you y free. la verdad os hará libre. Amen. Amén. Influence. Influencia. Fourth element Y el cuarto factor is ignorance. es ignorancia. Ephesians 4, Efesios 4, 17 to 19. 17 al 19. Ephesians 4, Efesios 4, 17 to 19. 17 al 19 y dice, esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer avidamente toda clase de impurezas. Amen. Amén. It says, they are darkened in their understanding Dice que el entendimiento está entenebrecido and alienated from the life of God. y alejados de la vida de Dios. That means they're bound. Significa que ellos están atados. Why? ¿Por qué? Because of the ignorance that is in them. Por la ignorancia que hay en ellos. Amen. Amén. Because of their ignorance, Por su ignorancia, they are bound. ellos están atados. And ignorance Ignorancia is really at the core of everything. es realmente el centro de todo. The enemy like to operate El enemigo le gusta operar where you are ignorant. donde tú eres ignorante. The word ignorance La palabra ignorante and the word darkness in the Bible y la palabra oscuridad en la Biblia are aligned. están alineados. And the devil Y el diablo operates in darkness, opera en las tinieblas meaning the devil operates where there is ignorance. y el diablo opera donde hay ignorancia. So where you are ignorant is very active. Entonces, si tú eres ignorante, él es muy activo. And if you discern areas in your life Y si tú disciernes áreas en tu vida where yourself you can see you are bound, donde tú mismo puedes ver donde estás atado, and the question is not much why the devil is attacking me. la pregunta no debería ser por qué el diablo me está atacando. The devil, actually, the 2 point for you is that this is an indication is your area of ignorance. Este debería indicarte que es tu área de ignorancia. Amen. Amén. The devil is just playing in your weakness. Que el enemigo solamente está jugando en tu debilidad. He's taking advantage of your weakness. Está tomando ventaja sobre tu debilidad. And your weakness Y tu debilidad is ignorance. es ignorancia. And he's operating Y there. él está operando ahí. So when you discern it, Y cuando tú lo disciernes, the way to fight it la manera de pelearlo is to get to know the truth. es conocer la verdad. Study the word. Estudia la Biblia. And the more you get understanding that area, Y entre más tú tienes entendimiento en esa área, the freer you are. más libre eres. Amen. Amén. Ignorance. Ignorancia. You say because of the ignorance that is in them, Dice, por la ignorancia que está en ellos. they lost all sense of shame. Perdieron
toda vergüenza. They gave themselves over the sensuality for the practice of every kind of Y impurity, se entregaron a la sensualidad para cometer evidentemente toda clase de impureza. craving for more. Y querían más. When you look at our society nowadays, Cuando miras a nuestra sociedad ahora, this is what we are doing. esto es lo que estamos haciendo. All kinds of craziness, Todas cosas locas. things that you could not believe can happen. Cosas que nunca pensaste que puedan pasar. What can take somebody Lo que puede tomar a to alguien, go to a school of children ir a una escuela de niños and start shooting? y comenzar a disparar. That's not normal. Eso no es normal. Amen. Amén. Ignorance. Ignorancia. Ignorance is very dangerous. Ignorancia es muy peligroso. The devil El enemigo, is not afraid of you shouting at church, él no te teme a ti porque gritas en la iglesia, but he's afraid of you pero él te teme knowing the truth. cuando conoces la verdad. Amen. Amén. Amen. Amén. Shouting is good Así gritar está muy bien, when it's founded on the word. pero cuando está fundada en la palabra. But if you don't have the word, Pero si no tienes la palabra, you are ignorant, eres ignorante the devil will be very active in y your el life. diablo será muy activo en tu vida. Oppression, Opresión, influence, influencia and all kind of y craziness. todas cosas locas. Amen. Amén. Amen. Amén. So if you see dark area in your life, Entonces, si ves áreas oscuras en tu vida, get to study what the Bible says about it. comienza a estudiar lo que la Biblia dice sobre ello. Because when you get the truth, Porque cuando conoces la verdad, obtienes la the verdad, chains will fall. las cadenas se rompen. Amen. Amén. Amen. Amén. Now, Jesus said to Ahora, them, Jesús les dijo, you shall know the truth, conocerás la verdad and the truth will make you y free. la verdad os hará libre. They answered him. Y ellos le respondieron. They said, we are the seed of Abraham. Ellos le dijeron, somos simientes de Abraham. So let's look at the answer. Entonces vamos a examinar la respuesta. Because sometimes that's what we do. Porque a veces eso es lo que hacemos nosotros. I'll look at it in two aspects. Lo veremos en dos aspectos. First one, El primero, they said, ellos dijeron, we be seed of Abraham, we were never in bondage to any man. ellos dijeron, somos simientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. They are in denial. No lo creen, They are in denial. no lo creen. Because the truth of the matter, Porque la verdad de aquí, how can they say they were never in bondage, ¿cómo puede decir que nunca fueron esclavos? never slave of any man, Que nunca fueron esclavos de nadie. when for 400 years Que cuando por 400 años they were slave to Pharaoh? ellos fueron esclavos de Faraón. Amen. Amén. And second, Y lo segundo, as they're talking to Jesus, mientras hablaban con Jesús, they are under the oppression of the Roman Empire. están bajo la opresión del Imperio Romano. Caesar is controlling Israel. César está controlando a Israel. They're under control Están bajo el control of the Roman Empire. del Imperio Romano. So how can they say Entonces, ¿cómo pueden decir we were never slave to anyone? que nunca hemos sido esclavos de nadie? Denial. Porque no lo creían. So sometimes Y muchas veces we are so used to our situation estamos tan acostumbrados a nuestra situación that we don't see it evil anymore. que ya no le miramos la maldad. We became comfortable with it, with our bondage. Nos pusimos cómodos en nuestra misma atadura. We accept it Lo aceptamos and find a way to live with it. y encontramos la manera de cómo vivir con ello. Why do you get so angry? ¿Por qué te enojas tanto? And when you get angry, you cannot control yourself. Y cuando te enojas no puedes controlarte. And you say, I always have been like this. Y tú dices, yo siempre he sido así. That's not normal. Eso no es normal. That's bondage. Eso es una atadura. You yourself, you know, when you get angry, you cannot control Si yourself. tú mismo sabes de que cuando te enojas no te puedes controlar, What is controlling you? entonces ¿qué te está controlando? Amen. Amén. In many areas of our lives, En muchas áreas de nuestra vida it can be poverty, puede ser pobreza, it can be bad marriage, puede ser un matrimonio malo,
Our marriage has always been like this. No, nuestro matrimonio siempre ha sido así. So you don't even come when the church calls the couples to come Entonces ya no vienes cuando las parejas son llamadas to better your relationship. para mejorar tu relación. Say, no, we okay. Y tú dices, no, estamos bien. But it does not work. Pero esto no sirve. But you find a way to live in what does not work. Pero buscas la manera de cómo vivir en lo que no sirve. Denial. Entonces no crees. There are some sickness Hay unas enfermedades we have had for so long que hemos tenido por tanto tiempo that we accept que them. lo aceptamos. And they say, if you sick, come, we pray for you. Y nosotros decimos, si estás enfermo, ven y oramos You por don't ti. even come forward. Y ni siquiera vienes aquí adelante. You're like, I'm good with my Y sickness. tú dices, no, yo estoy bien con mi enfermedad. As long as I can live with it. Mientras pueda vivir con ella, You got used to it. entonces te acostumbraste a ella. You are not free. Ya no eres libre. You are not free. No eres libre. But you got used to it. Porque te acostumbraste. Amen. Amén. Second, Segundo, they were waiting for the Messiah estaban esperando al Mesías to liberate them que los liberara from the control of the Roman Empire. del cautiverio del Imperio Romano. But Jesus came Pero Jesús vino for another freedom por otro tipo de libertad that had nothing to do with the natural freedom. que no tenía nada que ver con la libertad natural. And the reason they did not accept Jesus, Y la razón por la cual no aceptaron a Jesús, because what they expected porque lo que ellos esperaban did not align with what Jesus was providing. no alineaba con lo que Jesús estaba proveyendo. Amen. Amén. Amen. Amén. Sometimes A veces the freedom that God wants to give you la libertad que Dios te quiere dar does not come in the way that you want it. no viene a la manera que tú la quieras. Say, my ways Porque mis maneras are not your ways. no son las tuyas, dice My Dios. thoughts are not your Mis thoughts. pensamientos no son los tuyos. Amen. Amén. For instance, Por ejemplo, when it took them out of Egypt, cuando los sacó de Egipto, the road from Egypt to Canaan el camino de Egipto a Canaán is a very short way. es un camino corto. But God took them to a detour Pero Jesús lo llevó por otro lado más largo, into the wilderness. hasta el desierto. Why? ¿Por qué? God was more interested Porque Jesús estaba más interesado in the liberty, the freedom En la of libertad mind, de of la- soul, de la mente, del alma, more than it was in the liberty to bring them to Canaan land. más que la libertad de traerlos a la tierra de Canaán. Their heart was for Canaan, Porque su corazón estaba para Canaán, but for God, He wanted to reveal Himself to them, pero para Dios Él se quería revelar hacia ellos, to free them from the gods of Egypt. para liberarlos de los dioses de Egipto. Amen. Amén. But they failed the test. Pero ellos no pasaron el examen. They murmured in the wilderness. They murmured in the wilderness. Murmuraron en el They desierto complained. y se quejaron. And they even told Moses, Y también le dijeron a Moisés, why did you bring us here? We were better in Egypt. ¿por qué nos trajiste aquí? Estábamos mejor en Egipto. At least in Egypt, we were eating onions and stuff. Por lo menos allá en Egipto comíamos otras cosas como las cebollas. Amen. Amén. But God was freeing them from the gods of Egypt Pero Dios le estaba liberando de los dioses de Egipto before bringing them to the Canaan land. antes de traerlos a la tierra de Canaán. But their heart and mind were in the Canaan land. Pero su corazón y su mente estaban en la tierra de Canaán. And they missed God. Y entonces no vieron a Jesús. Amen. Amén. They were used to something they did not like. Estaban acostumbrados a algo que no les gustaba. Think about this. Piensa sobre esto. They were used Estaban acostumbrados to something a algo they did not like. que no les gustaba. So think about your life. Entonces piensa sobre tu vida. What is it in your life ¿Qué hay en tu vida that you have accepted, que tú has aceptado, that you are used to, que estás acostumbrado, but that you yourself you don't like? pero que tú mismo no te gusta? Bondage. Ataduras. So, now those people, Esas personas,
So remember, Jesus was speaking to those who have believed. Recuerda que al principio dijimos de que Jesús le estaba hablando a las personas que creyeron. They are near the truth, Ellos están cerca de la verdad, but they haven't embraced the truth pero yet. aún no han abrazado la verdad. They are near the truth, Están cerca de la verdad, but they don't know the truth. pero no conocen la verdad. That's why Jesus is saying, Por eso Jesús dice, stay in the word, permanezcan en mi you palabra, become a true disciple, serán discípulos, then you will know the truth, y de ahí conocerás la then verdad, you can experience freedom. y luego puedes experimentar la libertad. So right now you are close to it, near Entonces, it, ahorita estás cerca, but you have not known the truth yet. pero aún no has conocido la verdad. So the danger is Entonces el peligro es to becoming a church, que vienes aquí a la iglesia so you are always near the truth, y siempre estás cerca de la verdad, but not embrace the truth. pero no estás abrazando la verdad. And that's very dangerous. Y eso es muy peligroso, That those people, porque esas personas, because you will live in denial, porque vives no creyendo, you live in bondage, vives en ataduras but you'll be very near, very close to the truth. y estás tan cerca de la verdad. These are the people Estas son las personas who come to church, que vienen a la iglesia, they know all the Bible verse, que se saben todos los versículos de la Biblia, they know how the service flows, que saben cómo fluye el servicio, but they are not changed by the word. pero no son cambiados por la palabra. They do not embrace the truth. No abrazan la verdad. They keep darkness in their life, Todavía mantienen las tinieblas en su vida, near the truth, cerca de la verdad, but not embracing pero it. no abrazándola. So we have to be careful Tenemos que tener cuidado to come to church, de venir a la iglesia, learn all the church language aprender todo el lenguaje de la iglesia and church customs, y las costumbres, but yet not knowing the truth. pero aún sin saber la verdad. Amen. Amén. Hear how the apostle Paul put it. Mira, escucha como dijo el apóstol Pablo. 2 Timothy Segunda de Timoteo 3, 3, 1 to 5. del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Amen. Having a form of godliness, Teniendo una apariencia, but denying its power. pero aún negando su eficacia o su poder. And verse 7 says, Y el versículo 7 dice who are always learning, que siempre están aprendiendo but never able to come to a knowledge of truth. y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. You can learn Puedes aprender without knowing. sin tener conocimiento. Amen. Amén. And freedom Y libertad is in knowing, es conocer, not in learning. no en aprender. You can learn all the Bible verse you Tú want, puedes aprender todos los versículos que quieras, but if you don't know pero si no what you're reading, conoces lo que estás you will leyendo, not experience freedom. no vas a experimentar la libertad. Amen. Amén. Learning Aprender gives you information. te da información, That's all it does. es todo lo que hace. But knowing Pero conocer brings freedom. trae libertad. And the most difficult thing to do Y la cosa más difícil que hacer is try to help people es tratar de ayudar a who have personas learned a lot que han aprendido mucho, but never arrived to knowledge. pero nunca llegan al It's conocimiento. the people you start speaking, they know all the Bible verse. Esas son las personas a las cuales tú les hablas y ellos ya se conocen los versículos de la Biblia. But what the Bible verse means into their life, Pero ¿qué significa ese versículo a su they vida? don't necessarily understand it. Que ellos no lo entienden. And those people are hard to help Esas personas son difíciles de ayudar because they have learned a lot, porque han aprendido mucho, but they cannot experience freedom. pero no pueden experimentar libertad. Because freedom is knowing. Porque libertad es conocer. And Jesus says, Y Jesús dijo when you know the truth, que cuando conoces la there is verdad, no other way than to be free. no hay otra manera para ser libre. You shall know the truth, Deberás conocer la verdad and the truth will make you y free. la verdad os hará libre.
only sets you free, no solamente te hace libre, it makes you free. pero te hace, te liberta. Because what you know. Porque lo que tú conoces, conoces. Once you are free, you will remain free. Cuando tú ya eres libre, permanecerás libre. You can be prayed for. Alguien puede orar por ti. Because of the anointing, Por la unción you will experience freedom. vas a experimentar libertad. But when you go, Pero cuando te vas, if you don't know, si tú no conoces, you can leave that tú freedom. puedes dejar, soltar esa libertad. You can lose that freedom. Puedes perder esa libertad. Because what broke the chain Porque lo que rompió esas cadenas was the anointing of the man of God. no fue la unción del hombre de Dios. But as you walk in your Fue ways, la unción del hombre de Dios. Pero cuando what tú te will vas, keep you free lo que te mantiene libre is you knowing the truth. es tú conociendo la verdad. No one can take it from you. Que nadie te la pueda quitar. Amen. Amén. If you receive healing here, Si has recibido sanidad aquí, you gotta know the truth of your healing. tienes que conocer la verdad de tu And libertador. when you go, no devil can steal it from Y you. cuando te vayas de aquí, no hay ningún diablo que te la roba. Because Jesus said you will know the truth. Porque Jesús dijo, conocerás la And verdad. when you know, Y cuando la conoces, it makes you free. te hará libre. It makes you Te free. hará libre. It makes you Te free. hará libre. And keeps you Y free. te mantiene libre. Amen. Amén. Galatians 5, Gálatas 5 it says this. dice esto: estén pues firmes en la libertad con Cristo. Cristo nos hizo libre y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. It is for freedom that Christ has set us free. Que por Cristo Él nos ha hecho libre. Say, for freedom He has set us free. Por la libertad Él nos ha hecho And libre. it says, stand firm Dice, manténganse firmes and do not be encumbered once more by a yoke of y slavery. que no se pongan otra vez bajo el yugo de esclavitud. That means Christ set you free, Entonces significa que Jesús te hizo libre. but He says you Pero te dice, tú don't encumber yourself no vayas y into slavery. te pongas nuevamente la esclavitud. So how do you remain free? Entonces, ¿cómo permaneces libre? You gotta know. Tienes que conocer, You gotta know. Know the truth. conocer la verdad. So what is knowing the truth? Entonces, ¿qué significa conocer la verdad? Because there is a nuance Porque hay between learning and knowing. una diferencia entre aprender y conocer. And in Spanish, En Spanish, there is a en difference español hay una diferencia between saber and conocer. Amen. Amén. Amen. Amén. Saber and conocer. Puedes saber o puedes conocer. Saber, ¿Tú it's here. sabes? Sí. Conocer, it's here. And when Jesus said, you shall know, Y cuando Jesús dice, vas a conocer, it's conocer, es conocer, es to not know. saber. No es saber, es not to know. Amen. Conocer or to know is very intimate. Es algo muy íntimo. It's the Bible says the angel appeared to Joseph, La Biblia dice que el ángel le apareció a José. and this is Matthew 1:25, and said Joseph did not know Mary till the birth of Jesus. Dice Mateo 1:25, pero no la conoció, esto es José, pero no la conoció hasta que ella dio luz a su hijo. And know here, Y llamó a su nombre Jesús. Joseph Así did not know Mary, so for Mary to conceive. que José no había conocido a María todavía para que ella That's the concebiera. same root word Esa es when la it misma says, palabra you shall know the truth. Que dice, tú conocerás la verdad. That's the level of intimacy Ese es el nivel de intimidad that you have with the word or the truth. que tienes con la palabra, con la verdad. It's a very profound and deep know, Es algo tan profundo e íntimo el conocer. intimate relationship Una relación íntima with the truth. con la verdad. That when you know, you conceive. Que cuando tú conoces, concibes o So te embarazas. it's a truth that you know so much Es una verdad que tú conoces tanto that it conceives a will in you. que entra una voluntad en ti. Amen. Amén.
So now you know it so intimately Entonces ahora conoces en la intimidad that it drives your will. que ahora guía tu voluntad. Amen. Amén. And that's how you stay free. Y ahí es como tú me permaneces libre. Because your will Porque tu voluntad is subject to what the truth that you have known. está sometida a la verdad que conoces. Even when your mind does not understand. Aun cuando tu mente no entiende. Even when your feelings are not there. Aun cuando tus sentimientos no están ahí. Your will is connected to the truth you Tu know. voluntad está conectada a la verdad que You conoces. walk in the truth. Y caminas en la You verdad. remain in the Y truth. permaneces en la verdad. Amen. Amén. Job said this. Job dijo esto. Job 42, Job 42, 5 to 6. 5 al 6. Dijo, mis oídos habían oído de ti, pero ahora te han visto mis ojos. Por tanto, me retracto de mis palabras y me arrepiento en polvo y ceniza. Amen. Amén. My ears had heard you, Mis of you. oídos te habían oído de ti. This is saber. Esto es saber I heard of you. que yo había oído de ti. That's why I spoke foolishness. Y por eso hablé locuras. That's why I act foolish. Y por eso actué But de he una said, manera loca. now Pero dice, ahora, my eyes have seen you. ahora mis ojos te han visto. He's speaking of these eyes Ahora here. le está hablando de estos ojos. He said, now I've seen you. Él dice, ahora te he In visto. other words, now I've known you. En otras palabras, ahora ya te conozco. I repent. Y me arrepiento. Amen. 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 What happened? He is free. ¿Qué pasó? Él es libre. He's free. Él fue libre. He's free. Fue libre. I was talking to a friend one day. Estaba hablando con un amigo un día. He came to me, actually, was a beloved one. Alguien cercano, él se acercó a mí He's seeking counsel. He was seeking counsel. y él estaba buscando consejería. And he said, Pastor, Y él dijo, pastor, you know, if God had asked me, dice, si sabes, si Dios me había preguntado, I would have loved to live the era of David, yo hubiese querido vivir la era de David, of Abraham. de Abraham. I said, why? Y yo le dije, ¿por qué? He said, because at that time, Porque en esos tiempos God allowed them to have multiple wives. Dios le daba permiso que tuvieran varias mujeres. I looked at him. Y yo lo vi. I understood very well what his problem was. Y yo entendí cuál era su problema. But I said, Y yo le dije, if the law is still external, si la ley es externa, if here in your heart you don't understand the beauty of the word of God, aquí en tu corazón tú no entiendes la palabra de Dios, you haven't yet experienced freedom. aún no has experimentado libertad. Amen. Amén. Because you are faithful, Porque eres fiel, because you are free here. porque eres libre aquí. Not because the word of God says you cannot have another wife. Pero no porque la palabra de Dios dice que no puedes tener If otra it's just esposa. because the word says it, Y solamente porque la palabra dice, you are still in a very dangerous place. estás en un lugar muy peligroso. But when you know it here, Pero cuando conoces aquí, you are free. eres libre. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. I have to close. Ya tengo que concluir. I have to close. Ya tengo que terminar. There are things that we fight in our life. Hay cosas en las cuales nosotros con las que luchamos en nuestra vida. Bondage that we fight Ataduras con las que batallamos, that find their roots in generations. que se encuentran su camino en generaciones. One day Judah was walking. Judah. Cuando Judá caminaba, He saw a prostitute. él vio a una prostituta He went with her. y él fue con ella. He did not know Y él no sabía that it was his daughter-in-law. que era su nuera. So spiritually, he broke a law, Entonces, spiritual law. espiritualmente, él rompió una ley He opened a door. y abrió una puerta. Generation later, Y generaciones después,
one of his descendants uno de sus descendientes, would marry a prostitute, se casaría con una prostituta, Rahab. Rahab. Years later, Y años después, David will come. David vendrá. What was the biggest weakness of ¿Y David? cuál era la debilidad más grande de David? Women. Las mujeres. He will kill because of a woman. Él mataría por causa de una mujer. And after David, Y después de David, the man with the greatest wisdom, el hombre con la mayor sabiduría, Solomon. Salomón. What was his weakness? ¿Cuál era su debilidad? Women. Las mujeres. They were dealing with spirits that came from generations. Estaban lidiando, batallando con espíritus que vienen de muchas generaciones atrás. And David, with all his glory, Y David, con toda su gloria, was bound. estaba atado. He had bondage Él todavía in tenía some atadura area of his life. en algunas áreas de su vida. But the good news is, Y las buenas noticias es Jesus chose that lineage que Jesús escogió ese linaje because he's from Judah, porque viene de David, Judá, that David. Jesus came. donde viene Jesús. And he came to conquer Y él vino a conquistar the bondage la atadura and reverse the curse. y quebrar la maldición. And that's why you are here. Y por eso es que tú estás aquí. There are things in your family Hay cosas que están en tu familia that went through generations. que pasaron y bajaron en las You generaciones. don't know what people who came before you did. No sabes qué hicieron las personas que vinieron antes de ti. What spiritual law they broke. O qué ley espiritual ellos rompieron. And now you are fighting Y ahora tú estás peleando to be free. para ser libre. But the freedom you are Pero la bringing, libertad that you are bringing, que tú estás trayendo it will be more than for you. va a ser más que solamente para ti. It's expand to your family. Se expanderá a tu familia. Believe in me, Cree en mí. you will be saved, you and your family. Tú y tu casa serán salvos. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. That's the freedom that you will experience. Esa es la libertad que tú vas a experimentar. Galatians 3, Gálatas 13. 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Amen. Amén. He became a curse Él se convirtió en maldición for us. por nosotros. That we Que nosotros be moved from curse seamos libres de la maldición to freedom. y nos movamos a la libertad. It is to freedom he has called you. Esa es la libertad que Él te ha llamado. It is for freedom he has called you. Que es para la libertad que Él te ha llamado. And tonight, Y hoy he wants you to know Él quiere que tú conozcas it is for freedom que that he es has por la called you. libertad. It is for freedom. Es por libertad. Paul prayed Pablo oró and he said y él dijo that the eyes of your heart may be open and lightened. que los ojos de tu corazón sean abiertos. So when the heart of your heart open, Entonces cuando los ojos de tu corazón he se says so abren, that you would know. entonces dice que vas a conocer. Amen. Amén. So that you will know, and that's where the freedom is. You will know the glory that is in Christ. Que nos conocerás la gloria que está en Cristo. That's your area of freedom. Esa es tu área de libertad. That's your area of freedom. Esa es tu área de libertad. It is for freedom that Christ has redeemed Que you. por la libertad es que Cristo te ha redimido. And tonight he wants to free you Y esta noche Él te quiere hacer libre. completely. Completamente.